L'impératif. Bueno, pues el imperativo es, al igual que en español, un tiempo verbal que sirve para dar órdenes y consejos. Entonces, para conjugarlo, lo hacemos igual que el presente indicativo, ¿de acuerdo? En cambio, pues notamos como primera diferencia que solamente tiene tres personas, ¿de acuerdo? La persona de tu, la persona de nous y la persona de vous. Otra diferencia con respecto al presente es que nunca llevará pronombre personal sujeto. Siguiente característica es que si el verbo acaba en er, se le quita la s, ¿de acuerdo? De la segunda persona del singular. Y también hay que tener en cuenta que en francés solamente tenemos un signo de exclamación que se colocará siempre al final del verbo. Bien, pues vamos a ver en práctica, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto anteriormente. Entonces aquí tenemos tres verbos: écouter, prendre y aller. Entonces nos fijamos, ¿de acuerdo? Que tiene las tres personas. Vemos efectivamente que no aparece el sujeto por ningún lado, ¿de acuerdo? Se conjuga exactamente igual que si fuese un verbo en presente indicativo. Y vemos como tanto en el primer ejemplo, écouter, como en aller, ¿de acuerdo? No tenemos la S en la segunda del singular. Entonces vamos a ver cómo se pronunciarán. Écoute, écoutons, écoutez. Prends, prenons, prenez. Y va, allons y allez. Bien, como todo en gramática, ¿de acuerdo? Siempre van a existir irregularidades. Entonces, la primera que nos vamos a encontrar son con los dos verbos être y avoir, que son claramente irregulares porque evidentemente no tiene nada que ver con el presente indicativo. Entonces nos fijamos: être, soit, soyons, soyez, y avoir, est, ayons y ayez. Otros dos verbos irregulares, de acuerdo, que se trabajan ya con un nivel más avanzado, son los verbos savoir y vouloir, de acuerdo, que vemos que tampoco se forman teniendo en cuenta el presente. Entonces, savoir, sache, sachons, sachez, y vouloir, veuille, veuillons y bien. ¿Y qué ocurre cuando tenemos el imperativo de verbos pronominales? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, se van a conjugar igual que si fuese un verbo simple, ¿de acuerdo? O sea, igual que si fuese un verbo en presente indicativo simple, con la única diferencia de que le pondremos mediante un guión después del verbo, pues los pronombres tónicos toi, nous y vous. Bien, entonces vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo de verbo pronominal, el verbo s'habiller. Entonces nos fijamos, el verbo se conjuga igual que si fuese el verbo habiller, ¿de acuerdo? Y le unimos mediante un guión, ¿de acuerdo? El tónico toi, nous y vous. Habille-toi, habillons-nous y habillez-vous. Hay que tener en cuenta que siempre hay que poner un guión, ¿de acuerdo?, entre la forma simple y el pronombre tónico. Bien, si tenemos un verbo en forma negativa, ¿de acuerdo?, se conjuga, se forma igual que si fuese un verbo normal, poniéndole delante del verbo ne o en apóstrofe y después pas. Bien, vemos aquí el ejemplo con manger. Entonces, ne mange pas, ne mangeons pas y ne mangez pas. Bien, si tenemos el imperativo de un verbo pronominal, de acuerdo, en forma negativa, entonces en este caso el verbo se formaría igual que si fuese un verbo en forma afirmativa, de acuerdo, con la única diferencia de que en la segunda persona del singular
se le quita la S si es un verbo acabado en ER. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí el ejemplo del verbo s'habiller. Entonces se conjugaría igual que si fuese un verbo simple, no delante y pas después. Bueno, y para terminar con el imperativo, vamos a ver qué ocurre con el verbo aller, ¿de acuerdo? En forma imperativa. Entonces, normalmente, ¿de acuerdo? A ser un verbo acabado en ER, como hemos dicho anteriormente, pues le quitamos la S en la segunda persona del singular. Pero hay una excepción, ¿de acuerdo? Que es que cuando tengamos detrás los pronombres complemento o y, en estos casos sí que aparecerá la S. Entonces, si vemos en el ejemplo, va no lleva S, en cambio tenemos vas-y y vas-en con S. Y bueno, pues ya con esto damos por terminado el imperativo.